Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Hoy recibimos y con muchísimo gusto a un brillante político chileno que es Marco Enríquez Ominami. No me haga gesto. No he hecho nada. Aquí estoy, gracias por la invitación. Como diciendo que quedó apabullado con el término, pero lo siento así porque ya he tenido la oportunidad de entrevistarlo y esta es la impresión que me ha quedado. Ha llegado como observador a las elecciones de la Argentina. Sí, como invitado, ustedes le llaman visitante. Así es. Efectivamente, fuimos de 7 países distintos, observadores a 4 lugares, Palermo, Olivos, en fin, a 4 comunas de la ciudad de Buenos Aires a observar y a seguir el proceso. ¿Y qué impresión se llevó? ¿Qué experiencia vivió? Siempre tiene algo de egoísta el comentario que puede hacer un visitante. Uno lo compara con Chile. Y en Chile los procesos electorales son muy religiosos, producto de la dictadura y producto de que se militariza el país. Pocas horas antes del proceso electoral hay un silencio y un nervio. Hasta hace poco las mesas no eran mixtas. Y comparado con nosotros me pareció de un relajo lo que vi, de una alegría, de una libertad. Y fuimos viendo, porque fuimos muy temprano y después durante el día, por supuesto, una afluencia que fue evidentemente aumentando. Pero sobre todo un gran relajo. Me pareció que era una fiesta, así voy a decir todas esas frases que son lugares comunes, pero una fiesta cívica, sin electricidad, con bonita energía. Y en el sentido de la seriedad del acto en cuanto a los controles, el rigor que hay que tener en estos casos. Me quedé con buena impresión, aprendimos el sistema de los fiscales, que ustedes le llaman fiscales, vimos los presidentes de mesa, nos quedamos con buena impresión. Ahora, tienen ustedes un esquema que es distinto al nuestro. Ustedes tienen voto obligatorio, nosotros tenemos voto voluntario. No, me pareció nada. Compartíamos con los uruguayos, con los paraguayos, con los bolivianos, con los brasileños, que nada mucho que comer. Lo que vimos nos pareció, incluso vimos militares cargando urnas para las personas con capacidades distintas. Nada, pura de parte nuestra, y al día siguiente se hizo un balance y más bien fue más bien positiva la evaluación. Terminó la jornada y a la noche se supo que había ganado la derecha, como hombre de la izquierda. ¿Qué sintió? Ya estamos fuera del proceso electoral, ya no estoy como visitante y efectivamente tengo un domicilio que es la izquierda. Complejo, creo que me voy a arriesgar y me puedo equivocar completo, pero creo que se cerró un ciclo en América Latina, no por la izquierda, sino porque creo que se dieron 4 cosas que no se van a repetir, o al menos 6. Un desendeudamiento, la reducción de la pobreza, un crecimiento de 4 puntos promedio. Pasaron cosas, control de la inflación promedio, la reducción de la pobreza, todo eso en América Latina fue sensacional. Un poco más de igualdad. Un poco más de igualdad, pendientes, con liderazgos sensacionales políticamente, la expansión de la democracia. 6 variables sensacionales, pero que se chocan con 4 nuevos datos. La desaceleración china, sistemas políticos todavía en deuda. Yo creo que los liderazgos también políticos no son los mismos, voy a decir cosas obvias. Dilma no es Lula. No me voy a meter con más ejemplos, pero se complejizaron un poco los escenarios en cuanto a liderazgos políticos. Y por tanto creo que hay un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo para la izquierda es muy jodido. Está el tema de las clases medias, tenemos un talento loco, las izquierdas, para pelearnos con las clases medias, entendemos poco. Yo no he gobernado, he sido diputado, pero gobiernos que crean clase media se terminan peleando con la clase media, terminan malentendiendo los deseos y aspiraciones de las capas medias, que ellos mismos crearon. Creo que vienen desafíos complejos. Va a haber escasez, va a haber que buscar fórmulas de integración mucho más exigentes que las que conocemos hasta ahora. Todo el esfuerzo de Chávez, Lula, Kirchner fue un tremendo impulso, pero hoy día requiere eso más densidad, requiere que el sector privado se integre, requiere que los estados acompañen eso, requiere pensar bien con eso los mejores socios para América Latina. ¿Qué hacer con la clase media? Porque es efectivamente la que decide muchas cosas, pero pega el salto desde un lugar muy modesto, en algunos sectores al menos, y luego en el querer más pierde de vista ciertas gratitudes. ¿Ocurre eso? ¿O la gratitud no corresponde y el ser humano siempre tiene derecho a pedir más y más y más y si no se lo dan, enojarse? Yo creo que los procesos electorales, las democracias representativas, siempre es un juicio sobre el cambio. Y que las capas medias le tienen un enorme hambre de cambio siempre a las elecciones. O sea, concurren a ellas pidiendo cambio. Y el problema de la izquierda es que siempre llega como fuerza de cambio, pero se vuelve una fuerza de administración del poder muchas veces. Pierde su ocasión de cambio. Y ahí quizás está la fuerza de nuevo, de Néstor, de Cristina, de Kirchner, de Chávez, de Maduro, de muchos líderes de Correa, que en el poder encarnaron el cambio. No se quedaron en la fuerza de administración de un legado. Eso es muy interesante.
Otra cosa es cuando van a las elecciones en estos procesos y perdemos de vista que se trata del cambio de la elección. No se trata de la continuidad, no se trata de la biografía de una persona, no se trata de un plebiscito sobre una obra, se trata de lo que viene. Y en eso las capas medias son muy exigentes. Se tocan muchos intereses a veces. Algunos países han tocado demasiados intereses de lo que llamamos el establishment. Chile no tocó tantos intereses en los dos primeros gobiernos y quizás por eso pudo retornar ahora, pero con la urgencia, como el Frente Amplio en Montevideo, de hacer cosas un poco más profundas en lo que se espera desde la izquierda cuando están en el gobierno. Son todas realidades distintas. En el caso de Chile, que es un país con una matriz productiva muy poco diversificada, que depende básicamente del cobre, que después de 42 años desde el golpe de Estado de Pinochet, su dependencia del cobre aumentó, no disminuyó. Sigue siendo un debate gigantesco, la desigualdad y el modelo de desarrollo. Estos dos desafíos requieren tocar efectivamente la desigualdad, la concentración del poder y finalmente a los poderosos. Efectivamente, lees bien nuestra historia, no tuvimos gobiernos que hayan intervenido al fondo de la desigualdad. No se tocaron la estructura de propiedad, el aparato productivo, no se tocaron a las 2.200 familias que concentran el 76% de las ventas, al 1% del PBI que concentra el 33% del PBI. Todo eso no se hizo en Chile. Convengamos que Bachelet II lo está intentando, con dificultad, con tropiezos. Y por eso ahora tiene mucho más roces. Tiene más roce, también creo que... Yo no participo en esta idea de que siempre la culpa la tienen otros. También el gobierno de Bachelet escogió, sobre todo sus ministros, caminos, a mi juicio, insuficientes y equivocados. Pero de todas maneras, Bachelet II es más interesante que Bachelet I. Apuntó a la educación laica, apuntó a cambiar el sistema electoral de Pinochet y apuntó a una reforma fiscal muy ambiciosa. A mí me gusta mucho más ahora, lo que estoy viendo a distancia, me gusta más. Porque somos minoría. Si se llega a tener un gobierno de izquierda es para cumplir algunos de los sueños que ha tenido la izquierda, no para que se tenga que negociar el poder con la derecha para ser decoroso, para ser prudente. La derecha siempre espera que no se discuta nada, porque mientras no se discute nada, mientras no se le tocan los intereses, todo sigue igual. Mientras todo sigue igual, mantiene los intereses, ese 1% que concentra y todo lo demás. Por eso, bienvenidas las discrepancias y las polémicas y todo lo que se arma cuando la izquierda toca intereses. Yo creo que es más fácil ser de derecha que ser de izquierda, que la defensa de la igualdad requiere una conversación filosófica muy compleja. Y quizás la confusión que tenemos en América Latina es que obtuvimos la libertad de algo, no para algo. O sea, nos liberamos de dictaduras, que es muy importante, pero es el paso uno. Después la pregunta es libertad para qué. Y ahí viene la discusión de la construcción de lo público para la libertad, la educación pública, la salud pública, la sociedad de derechos, con prosperidad. En eso Bachelet está intentando un camino. Yo creo que se equivocó en el orden de la reforma, que se equivoca en los caminos, como ya dije, pero efectivamente yo comparto, y somos minoría los dos, que vemos como este gobierno de Bachelet mucho más denso, mucho más esperanzador que el primero de ellas, que fue más popular, pero que no tocó un ápice la estructura, a mi juicio, de poder, que es una estructura de poder en sí misma, endogámica, que se reproduce a sí misma, que se protege, que es la élite chilena, que es una élite muy, como en todas las élites latinoamericanas, muy conservadora. Hay tanto para hacer, había tanto, sobre todo para hacer, años 90, veníamos de un neoliberalismo feroz y había que hacerlo, pero lo que es el establishment, como se le llama, es muy poderoso y apenas le tocan algo. Además tiene las leyes a su favor. Hay que trabajar con leyes que han escrito antes los liberales, los neoliberales, ¿verdad? Entonces es muy difícil avanzar. Criterios progresistas, izquierdistas, con leyes escritas por otro, que además pretenden la seguridad jurídica y todo lo demás que hace a la razón de ser de eso que llamamos el establishment. Es una lucha muy dura y muy despareja. Muy dispareja. Ahora, yo creo que quizás, pensando en voz alta, pero creo que uno de los desafíos de la izquierda también es tratar de volver a las capas medias. Creo que ahí está el desafío de esta década, es las capas medias, que piden cambios graduales. Vale decir, quieren cambio, pero sin volver atrás. Pasa en Venezuela, yo creo que a las capas medias de Venezuela también les preocupa el dólar, cosa que no les preocupaba, voy a hacer una caricatura, hace 15 años. O sea, pasa en Argentina, pasa con Dilma, pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en Chile. Se crearon capas medias que están hoy día en aspiraciones que las estamos tratando de comprender. Y creo que un liderazgo político tiene que ser capaz de proponer una prosperidad y crecimiento para todos y al mismo tiempo proponer un camino de gradualidad. Y ahí empiezan los problemas. Siempre hay una izquierda que te dice hay que ser más profundo, más ambicioso. Y esta es la discusión típica nuestra dentro de la izquierda, entre el gradualismo y la revolución. Ese es uno de los dramas de la izquierda, ¿verdad? Sí, siempre te pueden correr por un poquito más, izquierda, más a la izquierda. En cambio, la derecha es más sencilla. El tema es el dinero,
la acumulación, la eficiencia, la gestión. Lo que está haciendo Macri, que esta idea de los gerentes, de la gestión, de la democracia de los resultados, como si el problema de un país fuera simplemente la eficiencia. La eficiencia es una premisa. Bueno, Chile vendió muy bien su eficiencia en determinado momento, y yo que iba muy frecuentemente veía una desigualdad que decía, en la Argentina se hablaba de Chile como el paradigma de los países, porque le cerraban las cuentas, porque digamos el déficit fiscal estaba muy cuidado, pero mientras tanto se convertía en el país más desigual de América Latina, no quiero exagerar, pero no, sí, ahí de la OCDE con México. Más o menos andaba. Yo creo que Chile es un país fantástico, sensacional, todo eso, pero ha sido utilizado por Estados Unidos y por el FMI, por el Banco Mundial, como el mejor alumno, diciendo aquí está el ejemplo. Obama, cuando viene a América Latina, adivina dónde va, a Chile. Es justo, fue el mejor. Desde ahí, fue el mejor alumno del FMI, efectivamente. Claro, pero yo creo que es importante... Friedman, de los muchachos de Chicago Boys. Yo creo que la fórmula chilena tiene cosas buenas y cosas malas, por supuesto. De lo bueno, para ser justo, es que esta apertura económica era también una oportunidad que Chile aprovechó antes que Argentina, antes que Perú. Eso se hizo en dictadura y se continuó en democracia. Nos excedimos, se excedieron, desindustrializaron al país, después privatizaron el aparato productivo. Pero además hicieron algo que me parece que es importante explicar a los que nos ven. Esta Corea del Norte del capitalismo, que es Chile, básicamente lo que hizo fue quitarle deberes al Estado. Por tanto, un Estado que no tiene deudas, si un Estado no educa, si un Estado que en términos de PBI gasta lo mismo que el sector privado, vale decir, no invierte más que el privado. Los números le cierran, pero con la gente afuera. Eso es. Si la previsión es completamente privatizada, claro, un Estado acreedor, buen alumno frente al FMI, pero que tiene hoy día una crisis tanto de consumidores chilenos descontentos con los servicios que reciben, que son privatizados, y también de chilenos que se preguntan cómo una década de prosperidad y de abundancia no hemos aprovechado eso para mejorar la sociedad de derechos, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pienso en Chile y pienso en Allende, un hombre que hemos amado profundamente, y yo creo que cada vez más, porque hemos tomado conciencia del significado que tenía. Pienso en la democracia, siempre tan acechada, antes por militares, ahora por las ONG, el poder económico, el internacional y el local. ¿Cómo se defienden las democracias? Pregunto esto porque después de la pausa le voy a plantear a Marco Enríquez Ominami el tema que trae Macri sobre la mesa. Hay que ir contra Venezuela por Leopoldo López, hay que ir contra el gobierno democrático de Venezuela por Leopoldo López. ¿Qué hacer? ¿Cómo se defienden las democracias de ese tipo de agresiones al que están sometidos cuando hay sectores que no quieren respetar los resultados de las elecciones democráticas? Eso inmediatamente después de la pausa con exdiputado, no dije todavía, tercero en las últimas elecciones presidenciales en Chile en el 2013, Marco Enríquez Ominami. Ya volvemos. Antes de entrar con Marco Enríquez Ominami al tema prometido, lo que quiere Macri respecto a Venezuela, lo que ha respondido Venezuela y qué hacer con la democracia para defenderse, quiero contar por qué este apellido Enríquez Ominami. Porque Marco, de alguna manera, su vida está referida a ese tiempo de Allende. Todo le ocurría, lo bueno, lo malo, empezando por lo malo, que fue perder a un padre, a Miguel Enríquez, que estaba en la dura pelea. Estaba a la izquierda de Allende. Le corría por izquierda. Tenía que ver con el MIR. Sí, el movimiento Izquierda Revolucionario era un movimiento, por supuesto, revolucionario que no creía en la democracia electoral, que sostenía que la democracia electoral reproducía las élites y lógicas burguesas. Y el MIR tenía un gran mérito, por si le interesaba a alguien, es que fue en eso más preclaro que Allende. Entendió que la derecha chilena no era demócrata. Ese es su gran aporte a mi juicio. Y después, además, la capacidad de resistencia armada. Murió en combate. Murió en combate. ¿Año? 74, 5 de octubre. ¿Qué pasa con tu vida? Pues, voy a terapia hace 25 años. ¿Te interesa síntesis o largo? No. Síntesis. ¿Cómo transcurre? ¿Tenías pocos meses? Los hechos. Sí, los hechos. No, yo nazco pocos meses antes del golpe, es de una historia de amor intensísima de un revolucionario con mi madre, y caemos presos buscando a mi padre 2 meses después del golpe. Y vamos a una embajada, nos toca un militar bueno que le propone a mi madre no separarme a cambio de que ella se asile. Buscaban a mi padre. Y Francia nos da un salvoconducto y terminamos exiliados 13 años en París. De ahí mi madre en una piscina municipal conoce a un japonés, de origen japonés, admirador también de mi padre biológico, y se enamora de un señor Ominami y me adopta
el señor Ominami, por eso el apellido es compuesto. No debe ser nada más que un detalle de tu vida por usar ese apellido, sino tardíamente me lo agregué y significa hombre del sur. O es hombre Minami del sur. Es uno de Kioto. Pero es chileno, nieto de japoneses. Habrá sido muy especial en tu vida también. Gran tipo, un economista. Incluirlo. Gran tipo. Las vueltas de la vida hicieron que ese hombre fuera el primer ministro de Economía de la democracia. O sea que sos un hijo de aquel tiempo de tanto dolor para Chile que crece mirando Chile desde París. Sí, el exilio de alguna manera comienza cuando vuelvo a Chile. Pero estabas en un ámbito donde todo lo que era revolucionario de nuestra América Latina caía muy bien, era bien visto. La Francia de los 80, una Francia de exilios brasileños, Marco Aurelio, de muchos de la izquierda latinoamericana se fue a refugiar, expulsada, bajo tortura, y fueron recibidos por Francia, que fue un país muy generoso. Y efectivamente en los 80 Francia fue tierra de exilio, lo ha sido siempre. Y entonces, claro, había una gran simpatía por los exiliados políticos, estaba la inmigración económica. Y ese exilio fue un exilio duro, lleno de muerte y de ausencia, pero al mismo tiempo en una Francia republicana, con educación pública gratuita, de calidad, salud pública. Son sentimientos contradictorios. Después volví a Chile el 86, cuando Pinochet abrió las listas, y ahí estudié filosofía. Para cerrar lo que es personal del reportaje, dime si, esto para darme lustre, estoy hablando con un futuro presidente de Chile. Depende de la voluntad de los compatriotas. Sí, yo encuentro que hay que despenalizar la ambición. Yo tengo una ambición junto a un grupo, un proyecto, un partido que es transformar a Chile culturalmente, partiendo por su constitución mediante una asamblea constituyente, para llevar a Chile a más desarrollo, a más prosperidad para todos. Sí, tengo una aspiración presidencial, fui diputado, fui director de televisión, tengo productora, fui director de cine, y llegué a la convicción de que en América Latina el Ejecutivo, la conquista del Estado, es muy importante para transformar culturalmente un país. Y cuando fueses presidente, cuando lo seas, hay una agresión de muchos elementos que no quieren respetar ese acto eleccionario en el que hayas vencido. Sacan la gente a la calle, la gente se mata. ¿Qué defensa tiene la democracia frente a los excesos que cometen aquellos que no aceptan la derrota electoral? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo debió defenderse Allende, por ejemplo? Que muere solito con su alma y su coraje, ahí encerrado en la Moneda con toda esa gente representada por los militares, pero que los militares representaban a su vez a toda la civilidad que lo quería ver caer por sus intereses, ¿verdad? No eran solo claro. Pinochet, era Pinochet con alguien que sin tener uniforme quería lo mismo. ¿Cómo se defiende la democracia? Es compleja la pregunta, porque América Latina, yo creo que por suerte ha logrado desactivar varios golpes de Estado por la vía de la integración. Creo que lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, a diferencia de lo que pasó en Honduras, demostró que la integración latinoamericana es una garantía para las democracias. Me explico. En el caso Zelaya fue la OEA y Estados Unidos los que administraron el caso y fue un desastre. En el caso de Ecuador y Bolivia fue UNASUR la que se constituyó y bastante más rápidamente nos pusimos de acuerdo. Yo creo que sin Estados Unidos somos capaces de entendernos con mucha facilidad. No digo que Estados Unidos hay que sacarlo del planeta, digo que lo que es bueno para Estados Unidos no es bueno para Chile, lo que es bueno para Chile no es bueno para Estados Unidos muchas veces. Quiero dar un mensaje de esperanza. Creo que todo lo que está pasando en América Latina, sea la CELAC, el ALCA, incluso la Alianza del Pacífico, Mercosur, el ALBA, UNASUR, es una gran noticia. Es la búsqueda de nuestros pueblos, nuestra élite gobernante, de encontrar plataformas de diálogo, que todavía son muchas. Ya sabremos en el tiempo cuál va a resistir, pero para mí es una esperanza para la democracia. Estos foros multilaterales en que concurrió Sebastián Piñera. A diferencia de Macri, Piñera votó por Kirchner para UNASUR. A diferencia de Macri, presidió la CELAC y le entregó la CELAC a Raúl Castro. O sea, ojalá Macri pueda leer un poco más lo que hizo su amigo Sebastián Piñera, que en política exterior no se perdió. Yo soy un gran crítico de los enormes errores de Sebastián Piñera respecto a la educación, la economía, pero convengo que Sebastián Piñera no se atrevió nunca a decir lo que el actual presidente de Argentina ha dicho. Aquel proceso chileno no tan tajante de los primeros momentos de Chile fue interrumpido por Piñera. Ahora algo parecido ocurre en la Argentina. Macri es Piñera. Es hasta en el discurso bastante vacío que suele tener la derecha. Y entonces, ¿qué futuro puede tener? ¿Cómo pueden ser las cosas? Porque Piñera fue, felizmente para la izquierda, un fracaso. ¿O no? Sí, Piñera fracasó porque prometió lo que decíamos antes, un gobierno de eficiencia y de gerentes. Y la desigualdad no es solamente un problema de eficiencia.
El cómo se obtiene la igualdad, cómo se obtiene la libertad, no da lo mismo. Los caminos son muy importantes. Y la derecha tiene tendencia a pensar que solamente con gestión, un poco lo que ha pasado en otros países, pueden resolver los problemas estructurales de la desconfianza, que son la desigualdad, el problema de la educación. Se requiere algo más que simplemente la eficiencia. Yo preferiría con Macri cuidarme por lo siguiente. Tenemos 4.000 kilómetros de frontera. Somos la tercera frontera más larga del mundo. Chile depende muchísimo de Perú, Bolivia y Argentina. Y necesitamos integración. Entonces, quiero todavía. Y tengo la esperanza que Macri no va a retroceder en integración y que sus declaraciones obedecen a una retórica de derecha que él necesita encarnar hoy. Yo espero que una vez que asuma, no se le pase por la cabeza desandar el camino que hemos recorrido como continente en la construcción de confianzas. Cuando Santos se reencuentra con Maduro, a diferencia de Uribe, cuando Santos está en Cuba, en La Habana, y logra tratar de aportar al proceso de paz con las FARC, cuando Obama y Raúl Castro conversan, a la misma hora Macri nos dice que quiere hacer exactamente lo contrario de lo que está pasando en el planeta. A mí me preocupa, me parece que esas declaraciones no son buenas, pero al mismo tiempo, responsablemente por el bien de mi pueblo y el de Argentina, creo que hay que darle la oportunidad a este presidente electo de continuar la integración. No me imagino que un presidente argentino pueda soñar en grande si no es con Chile. Conectar dos océanos es el sueño de Perón, el sueño brasileño, el famoso ABC. Es un sueño posible, pero si empezamos desde ya a desactivar los pocos foros que hay, los pocos puntos de encuentro que hay en nuestros países, vamos mal. Creo que Macri en eso tiene una chance, una vez que asuma, de demostrar que él pertenece a la derecha de este siglo y no a la del siglo pasado. Con la excepción de Francia, de Grecia, de algún otro país, hay una ola de la derecha en Europa bastante importante. ¿Está llegando también aquí, a nuestra América Latina? ¿Va a tener alguna gravitación este movimiento de Macri, las acechanzas al gobierno venezolano, el corrimiento que ha tenido que hacer Dilma con su ajuste, el que ya hizo Humala en Perú? ¿Son datos que nos marcan un mundo que se derechiza un poco otra vez? Yo volvería a la premisa anterior. Creo que las elecciones son sobre el cambio y que la izquierda que ha gobernado tiene también que reconocer que hemos cometido errores. La década de oro fue fantástica, pero convengamos que en materia de desigualdad estamos en deuda, que en materia de infraestructura estamos en deuda, que tenemos que saber entendernos con la clase media. No nos podemos pelear con la clase media que nosotros mismos. Digo, la izquierda logró reducir la pobreza en términos promedio de 43 a 28%. En el caso de Chile es de 43 al 13%. O sea, estamos hablando de una cosa inédita en este continente. Extraordinario. Mal medida, lo que tú quieras, pero es un esfuerzo inédito. Ese esfuerzo se discontinúa si entramos, a mi juicio, en lo simbólico, en la arrogancia. Si el que va a una reelección o el que va a una elección no asume que es parte de un proceso lleno de contrastes, ¿cómo no reconocer que se pudieron haber hecho mejor las cosas en un conjunto de materias? En materia de seguridad en América Latina, todos hemos fracasado. Todos hemos fracasado. El problema del narco es un problema complejísimo. No ha fracasado la derecha ni la izquierda, hemos fracasado todos. Tenemos un problema de seguridad, nuestras ciudades, nuestras grandes capitales son inseguras. Entonces, regalarle la seguridad a la derecha, regalarle la economía a la derecha, regalarle la clase media a la derecha, no ser capaces nosotros de proponer caminos para la seguridad o para la economía, es sinónimo de perder elecciones. Yo creo que tenemos que entrar en terreno que no es de ellos. Ellos no son dueños ni tienen monopolio de la economía. Y en eso estamos, yo creo, en el debe. ¿Es, Marco Enrique Son-Minami, una esperanza en algo que desde aquí, con la debilidad que tiene la argumentación a distancia, la salida al mar de Bolivia puede tener un camino diferente al que se ha recorrido hasta ahora? ¿Cómo entender, cómo explicarle a un argentino, un venezolano, un peruano, por qué no se puede resolver eso? Es una pregunta difícil de responder. Lo sé. Mi posición es pública y notoria, está en Google y es conocida. ¿Por qué no la quiero repetir? Porque Bolivia, su diplomacia, ha tomado una decisión que yo no comparto, que es para ir de La Paz a Santiago pasar por La Haya. Nos han llevado a tribunales. Yo atiendo la demanda boliviana, la puedo comprender, creo que es un tremendo error de la diplomacia boliviana tercerizar, judicializar las relaciones bilaterales. Para ir de La Paz a Santiago no hay por qué pasar por Holanda. No hay por qué darle a unos jueces que hablan inglés o francés con una peluca y un babero el derecho a decidir los límites nuestros. Creo que todavía la política es más importante que la justicia en estas materias. Tenemos que desde la política ser capaces de buscar caminos. ¿Pero fue lo primero que hizo Bolivia, Marco? No, efectivamente hay antecedentes, pero lo difícil para un político chileno y para un chileno hoy día
para opinar con total libertad, desde el corazón, con los valores de integración que a mí me inspiran, es que estamos demandados y que cualquier declaración que yo dé aquí puede ser utilizada el día de mañana frente a un tribunal. Mi posición es pública y conocida, creo y soy un fanático de la integración de las fronteras porosas que respiran. No me gusta lo que estamos viviendo en América Latina, creo que quedan pocos conflictos, quedan las FARC, que es un problema de fronteras en Nicaragua, Colombia, Chile tiene unos cuantos pendientes y Bolivia también y Perú también. Entonces me cuido porque hoy yo estoy con una sola posición, que Chile derrote la posición boliviana frente a los jueces. Una vez que eso se zanje, vamos a seguir como partido y yo mismo promoviendo otros caminos que son conocidos. Caminos de máxima integración, caminos de prosperidad para Bolivia y para Chile. No es razonable que una economía 10 veces más chica que la nuestra, que un país como el nuestro que necesita gas, que un país como Bolivia que tiene problemas hoy día económicos a pesar de su potencia para salir al Pacífico. Chile necesita agua en la minera del norte, necesita hablar de drogas, necesita fronteras controladas, que respiren, que no tengamos hoy día relaciones plenas. Para eso voy a estar disponible, pero antes pretendo zanjar a favor de Chile el juicio al cual nos han desafiado. Marco, ha sido un verdadero honor. No, el honor es mío. Soy admirador tuyo, así que te sigo, te veo. Tenerte en nuestro programa aquí en la entrevista Muchas de Chile. gracias. Que no sea la única ocasión. No, si fuera espero que posible. no. Marco Enríquez Ominami ha sido nuestro invitado de hoy en la entrevista Decide. Y creo que hemos echado un vistazo muy importante a través de la mirada lúcida de este candidato a la presidencia de Chile, como para que podamos sentir que hemos tenido una experiencia muy positiva y muy valiosa para todos. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.